¿Cómo escribir poesía aunque sientas que no tienes talento? Ese es el tema de este video. ¿Cómo escribir poesía aunque sientas que no tienes talento? 20 de mayo, son las 9 y tanto. Eh, yo no hago pautas. No hago pautas, esto no está estructurado, lo hago de acuerdo a lo que voy sintiendo, de acuerdo a lo que se me ocurre bien a la mente, a lo que me viene al espíritu, al alma. Vamos, primero busquemos una definición de talento, del agua. Talento, conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como intelectuales. Tiene talento para escritor. Persona muy inteligente o destacada en alguna ciencia o actividad. Tercero, moneda imaginaria de los griegos y los romanos. Nos vamos a con la primera definición. Talento, conjunto de facultades o capacidades tanto artísticas como intelectuales. Bueno, primero, una capacidad. Yo no creo que alguien nazca con una capacidad. ¿Ya? La capacidad es algo que se va desarrollando. Mi primer poema lo hice cuando tenía 17 años, en el liceo, secundaria. Lo hice en una clase de literatura, de castellano, perdón, y a mi profesora le encantó. Quedó maravillada, pero qué bello poema este, qué maya. Y le encantó. Entonces me pidió que hiciera un poema, ¿ya? Porque estábamos cerca de las fechas patrias y de las fiestas patrias y escribí un poema con respecto a las fiestas patrias. No me centré en las fiestas patrias, sino sobre el concepto de patria. Me centré en eso. Y ahí comencé a escribir el poema y lo hice. Y a mi profesora le encantó y quiso que yo expusiera frente a todo el liceo. Iba a haber un discurso por parte del director y se iba a cantar el himno nacional, algo bien sencillo. Eh, Iban a exponer poemas y pequeños relatos acerca de la patria, bien patriótico. Y yo me tocó mi turno y expuse mi poema. Tenía 17 años, mi primer poema. Talento, no, porque yo ya venía escribiendo, o sea, escribía cosas en mi cuaderno, en mis cuadernos. Entonces, yo siempre estuve expuesto a los libros, más que a la literatura. Provengo de una familia, por el lado paterno, muy enciclopedista, entonces, enciclopedistas y autodidactas. Había que saber de todo y tener siempre algún libro de referencia sobre algo, para no pasar por inculto. Además que mi abuelo fue diplomático de carrera. Mi abuela, matrona, entonces frecuentarían roce social. Entonces necesitaban también saber de varias cosas más para desarrollar temas de conversación. Y en la casa también se conversaba, se hablaba. Existía el hábito de la conversa, el hábito de desarrollar ideas, de plantear inquietudes, de hacer sátira. Todo eso lo veía en mi casa, en la casa paterna, en esta casa, porque mi infancia la tuve acá. Y aquí estuve expuesto a todo eso, al arte, a las pinturas. Mi tía, que también vivía acá, le gustaban mucho los musicales, la literatura, el cine clásico, las expresiones artísticas, pintura, el vestuario. Ella estudió diseño y vestuario, entonces yo veía las tenidas, ¿ya? La ropa que diseñaba para algunas obras teatrales, las que le tocaba, ¿ya? Y con su propuesta eh, eh, en cuanto a indumentaria. Mi tío, que alcancé a verlo acá, a él le contaba mucho los idiomas. Él estudió traducción e intérprete en francés, el español y de inglés, español. De ahí también yo me acostumbré a escuchar la lengua francesa. Y porque a mi tía también le gustaba hablar el francés y se fue al extranjero
encontré un trabajo, mi abuelo le consiguió ese trabajo, voy a hacer una historia acerca de eso, de por qué. Entonces, y se instaló en Francia a vivir allá. Eh, entonces había un tema de conversación y además mi papá es profesor de música. Ahora ya no ejerce, está en labores directivas, pero en mi infancia él ejercía la pedagogía en música. Entonces había mucho, ese era el ambiente. Mi abuelo, bueno, mi mamá había terminado, cuando yo estaba niño, terminó la enseñanza media, no había terminado la escolaridad. Yo, porque nací yo. Entonces, en mi infancia ella terminó la escolaridad y le gustaba aprender, también le gustaba leer. Eh, entonces, y siempre, ella siempre nos motivó a la lectura. Compraba libros, de estos libros que se vendían en los kioscos, que correspondían a alguna colección, sobre todo para trabajo escolar, y ella los compraba y le gustaba tener los libros y nos exponía también a esos libros, a mí y a mi hermano. Y mi papá, profesor de música, le gustaba mucho el folclore, le gustaba mucho el rock clásico, el soft rock, el jazz, el blues, la música clásica, la música docta, música medieval. Él había participado en un coro. Cuando yo nací, estaba bebé, pequeño, mis papás participaban en las peñas. Entonces yo estuve en ese ambiente, ¿ya? Expuesto a una cierta sensibilidad y desarrollé. Ese es el contexto que me llevó a desarrollar una sensibilidad, por así decirlo, artística, a una sensibilidad en cuanto al simbolismo de las cosas, simbolismo de la metáfora. Al ver una película, por ejemplo, en los días domingos, si alguien veía una película, la comentaba el día domingo. Y yo tenía que pasar por ese rito de iniciación. Y, y la primera película que vi fue un día sábado de la noche y al día siguiente la comenté. Y para mí fue un acto de, de iniciación a la juventud, a la adolescencia, perdón, a la adolescencia. Ese fue como un rito de iniciación no escrita, ¿eh? Sino que uno ve y uno quiere ser partícipe. Yo quiero ser grande y hago lo que los grandes hacen. Entonces, mi profesora me dijo, volviendo a la secundaria, usted es talentoso, Muñoz. Yo agradecí el piropo. Eh, entonces, una persona talentosa tiene, es una capacidad que se desarrolla, ya sea ejercitando por distintos motivos, pero se tiene que ejercitar eso. Y cuando uno está expuesto en una familia donde todos tienen algún hábito de lectura o escritura, eso se desarrolla más. Además, yo comencé a escribir cartas. ¿Ya? En ese tiempo Internet no existía, entonces se escribían cartas. Y como yo veía a mi madre escribir cartas a su hermana, exiliada en Suecia, yo también quería escribir cartas. Y veía las cartas que le llegaban a mi abuelo, a mi papá, a mi abuela, a mi bisabuela, y ellos escribían cartas. Entonces, había un hábito, yo estaba expuesto a toda esa cultura de la escritura y de la lectura. Mi primera carta fue como a los 15, 16 años, porque en una revista, Conozca Más, había una sección de comentarios, gente que buscaba ser amigo de alguien. Entonces había una nota de un chiquillo, no me voy a olvidar, boliviano, que buscaba amistad por correspondencia. Entonces yo lo leí y me llamó la atención, mira papá, hay una persona en Bolivia que busca amistad, escríbele, me dijo, escríbele. Y fue cuando él me mostró, me enseñó o me invitó a integrarme a una cultura radial, que es la cultura de la onda corta. No es los radios estos que están comunicándose con otro fulano que tiene un equipo, de la onda corta. No sé si han escuchado hablar de eso. Yo creo que los cuarentones que tienen cultura radial eh, van a entender de qué se trata eso. Hay una señal, la que conocemos, FM, AM, pero hay una tercera que es la onda corta, que te permite captar señales de emisoras extranjeras. En ese tiempo todavía seguía el desarrollo de la onda corta, entonces me decía,
hay que escuchar las radios extranjeras que emiten en español, en lengua española, y hay gente que envía un mensaje que quiere contactarse con alguien de otra parte. Y puedes tomar nota. Entonces, yo hacía eso. Entonces, a este chico boliviano yo le escribí una carta, pero yo sabía que tenía mala escritura. Y en casa había una máquina de escribir. Y en esa máquina de escribir, con 15 años, 14 o 15 años, comencé a, a experimentar. El boliviano nunca me respondió. Pero cuando yo comencé a descubrir la onda corta y a enviar mensajes y enviaba cartas a la emisora siempre recibía cartas, Radio Canadá Internacional, Radio Francia, Deutsche Welle, Radio La Voz de Rusia, pero a mí me gustaba mucho, la Radio Canadá me encantaba y siempre me obsesioné por buscar radios complicadas de captar, y mi segunda afición, además de Radio Canadá, era Radio eh, Voz de Praga, Radio Voz de Praga, me encantaba también, a las 6 o 7 horas de la tarde, y Radio Corea. Radio Corea, de Corea del Sur, evidentemente transmitía en las tardes y también en la mañana. Pero en la tarde la señal era pésima, no se escuchaba muy bien. Y yo, para captar una buena señal, tenía que despertarme a las 5 de la mañana, porque la emisión comenzaba a esa hora y podía tener una buena señal. Eh, a mis papás no les gustaba mucho eso, porque el bullicio. Además que no era una radio, un aparato radial moderno. Los que mejor funcionaban eran las radios antiguas. Entonces mi papá me llevó a un lugar a comprar una radio antigua. No, no, había una radio antigua acá, mi papá la sacó porque estaba escondida dentro de un montón de otras cosas, y la sacó. Y la hizo funcionar, era una radio tubo, estaba en perfecto estado, seguía funcionando, y con esa radio a tubo yo me podía captar esas señales. Entonces yo escribía cartas, y con quien más tuve comunicación fue con un abogado mexicano de Acapulco. Yo le escribía en la máquina de escribir, porque yo sabía de que no tenía buena letra, me costaba escribir y mi letra no era muy lisible. Yo ya a esa edad ya comenzaba a tener una cierta noción acerca de autocrítica y de sinceridad conmigo mismo, con mis capacidades. Entonces, con la máquina de escribir tecleada, letra por letra, bueno, primero lo escribía a mano y tenía la carta y le enviaba una postal. Y enviaba la carta. Y recibía la respuesta con una postal. Así creo que estuve como 2 años. Y después el tema es que con el tiempo uno pierde el interés o el hábito, más que la comunicación no es inmediata como con Internet. Con Internet se perdió esa magia, por así decirlo, la magia del tiempo, de la espera. Entonces, una familia con hábito de lectura, con hábito de conversación, de expresarse, con el hábito de escribir cartas, yo me voy creando y criando, mira, el subconsciente como habla, el inconsciente, criando y creando en ese ambiente. Entonces, ya tenía nociones básicas de escritura, sabía cómo expresarme, entonces ya leía, ya a tercero medio, cuarto medio, ya tenía poemas, poetas claros, o sea, Vicente Huidobro era mi referencia, y de Vicente Huidobro no salía. Entonces ya leía, leía poemas. Y la otra afición era Gabriela Mistral, que también me encantaba en ese tiempo, Gabriela Mistral. Entonces era mi referente. Entonces ya tenía un bagaje y me estaba explotando esa capacidad poética, tal vez, de escritura, de lectura. Entonces, y ahí uno comienza, cuando uno desarrolla eso, comienza a cultivar esos hábitos, uno comienza a desarrollar. Me centro en la segunda definición del concepto de talento, que es persona muy inteligente o destacada en alguna ciencia o actividad. Yo nunca me he sentido una persona muy inteligente, pero sí puedo destacar en alguna actividad de mi interés. Entonces, uno va desarrollando capacidades centradas en un tema o en una actividad. ¿Ya? Entonces, no se trata de tener o no tener talento.
Se trata de comenzar a desarrollar habilidades, capacidades, ¿ya? Y dedicarse a un tema en particular. Por ejemplo, el tema en este caso que nos interesa o a ti es la poesía, pero tienes que ampliarlo. Literatura, pues prosa y verso, literatura, poesía. Tienes que enriquecerte con lecturas. No tan solo leyendo, también compartiendo lo leído, generando opinión, interpretando, hablando de lo que lees, interpretando de distintas maneras los textos que te apasionan. O no necesariamente un texto, también puede ser el cine. Y de eso existen distintas temáticas. Así es que no se trata de talentos. Nadie nace con un talento. Yo creo que es imposible. Alguien te forma o te formas de manera autodidacta. Mi familia es una familia de autodidactas. Mi bisabuelo paterno, a él le encantaba leer. Cuando descubrió que podía leer, cuando aprendió a leer y escribir, se fascinó con libros que enseñaban algo. Me refiero a libros que enseñaban cómo construir un mueble, porque ya en esa época, y aquí se habían guardado, había mucho material de libros sobre carpintería, cómo hacer un mueble, cómo tener un gallinero. Y esa era la literatura que a mi bisabuelo le gustaba, porque aprendía a hacer cosas. Como esto otro, el galeón andino sobre medicina, sobre remedios caseros. Entonces, autodidacta. Y es una palabra fundamental que tiene que estar acá presente, pero sobre todo, como dicen los franceses, apprendre par cœur, apprendre par cœur, apprendre par cœur, aprender de corazón. Acá, ser autodidacta, autocultivarse, eso es elemental. Autocultivarse y desarrollar esa capacidad, esa habilidad para escribir, para expresarse, para profundizar más en las lecturas, ir más allá, realizar múltiples interpretaciones de lo que se lee. Entonces, de esa manera vas a poder desarrollar, cultivar tal vez el talento poético. El talento poético. Yo no creo que nadie nazca con talento. Si alguien te dice, esta persona es talentosa desde niño, no, yo no creo en eso. Porque alguien estuvo motivando a ese niño. A no ser de que él tenga una memoria tan grande que recuerde sus vidas pasadas y comprenda que en sus vidas pasadas fue artista y que en esta vida quiere continuar con su arte. Probabilidades 0,00001 en un 1000 trillones de posibilidades. Entonces, es algo que se va desarrollando. Entonces, nadie nace con talento, nadie es talentoso así de la nada. ¿Ya? Lo que pasa es que hay estos claros oscuros, porque hay gente que le interesa crear el mito. Crear el mito. Entonces, y como la mayoría de la gente no sabe de lectura, no tiene hábitos de nada, no tiene una cultura básica, se cree lo que el mercado editorial y académico le vende. No quiero ser despreciativo con el poeta de mi preferencia, pero le voy a leer un poema de él, Eric Paul Hammer. Se titula La muerte. Y él escribió lo siguiente, el siguiente poema, La muerte. La muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Es mañana. ¿Se requiere de talento? ¿Se requiere de talento para hacer esto? Eric Paul Hammer. ¿Se requiere de talento? Y se supone que gana un premio con este poema. A ver, veamos. Salgamos de la duda. Yo no hago pautas en estos videos, yo los voy haciendo así de manera improvisada. Mi segundo set de poemas, 1985. Este es un compendio de sus poemas.
es mi segundo set de poemas. Se titula El Poemario, 1985. Busquemos. Internet. Vamos a ir al tiro de la duda. Entonces, yo creo que cualquiera puede haber escrito ese poema. Yo, tú, pero... Eric Paul Hammer. Eric Paul Hammer. Eric Paul Hammer. Veamos si ganó un premio por este poemario. A ver. Aquí está mi segundo set de poemas, 85. Premios y reconocimiento. No, tiene otra fecha de reconocimiento. 93, 93, 2002 y 2008. Entonces yo me pregunto, y es bueno que tú te preguntes, ¿esta persona es talentosa? ¿O ese poema dentro del set de poemas es destacable porque Eric Paul Hammer tiene formación académica, hace clases en la Universidad Católica? Bueno, ya falleció Eric Paul Hammer. Hacía clases en la Universidad Católica. Entonces, viene la duda. ¿Talento? ¿Es talentoso? ¿O son los contactos los que te llevan a que los demás te reconozcan como poeta? Y es bueno tenerlo presente. O sea, yo me dedico, soy orientador emocional, mental y espiritual. Mi práctica se centra en la duda. No en la duda que te lleva al nihilismo, sino que una duda sana. Es bueno dudar, hace bien. Porque la duda te permite remecer la realidad en la que te encuentras. Entonces, si eres por Hammer, escribe un poema así y todo, ¡oh! Es un gran poema, es un gran poeta, qué talentoso. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de este video, ¿cómo escribir poesía aunque siento que no tengo talento? Ahora no lo tienes porque no estás acostumbrado a escribir poemas. Pero si te interesa la poesía, comienza a seguirme, ve mis videos. Yo no hago pautas, ni bosquejos, ni... Esto es lo que voy a decir porque esto es relevante, porque soy un académico y porque... No. Yo soy un contraacademicista, contraintelectualista. Yo soy un... No esto. Yo soy un autodidacta de la poesía. Y eso, si te interesa, es mucho más valioso y enriquecedor. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este video.